¿Llevas semanas o meses con ronchas y picazón sin encontrar alivio? ¿Has probado antihistamínicos sin resultado? ¿Te han dicho que es alergia pero no mejora? Entonces este video es para ti. Soy el Dr. Apari y en este video te hablaré acerca de las causas ocultas de la urticaria crónica que nadie quiere contarte. Y lo más importante, ¿qué es lo que debes hacer para controlarla realmente? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video. La urticaria crónica es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de ronchas a diario o casi a diario. Adicionalmente, la presencia de enrojecimiento y picazón por un periodo mínimo de 6 semanas. Es diferente a la urticaria aguda, que podría aparecer por una alergia alimentaria, picaduras o medicamentos y desaparece antes del mes. En la urticaria crónica las ronchas aparecen y desaparecen sin una causa clara. Esto causa frustración y ansiedad y falsa esperanza con muchos tratamientos que no dan resultados. Los síntomas más comunes de la urticaria crónica incluyen los siguientes: ronchas que duran menos de 24 horas pero que vuelven a aparecer, picazón intensa sobre todo por las noches, enrojecimiento y calor local. A veces se acompaña de la presencia de inflamación de los párpados o los labios, lo cual se denomina angioedema. ¿Te pasa que te rascas, apenas te tocas la piel y te aparecen ronchas? Eso se llama dermografismo y es una forma de urticaria inducible. Esta es una pregunta muy frecuente que me hacen. Doctor, he probado los siguientes antihistamínicos: loratadina, cetiricina, fexofenadina y no me dan resultados. Y la respuesta sería porque no estás tratando la causa, solo el síntoma. Adicionalmente, en la urticaria crónica se debe hacer lo siguiente: se debe duplicar o cuadriplicar las dosis de los antihistamínicos, pero siempre con supervisión médica. Se pueden realizar combinaciones de antihistamínicos en diferentes horarios. Cambiar el estilo de vida y controlar los factores ocultos que más adelante en el video te detallaré. Ahora sí, te voy a explicar aquellas causas que nadie te explica y te las detallaré a continuación. El primero sería el estrés y la ansiedad, y es una de las causas más comunes. El estrés activa el sistema inmunológico causando una liberación de histamina. Tu cuerpo reacciona como si estuviera en una guerra, incluso si no hay una amenaza real. La segunda sería la presencia de Helicobacter pylori en el estómago. Estudios han mostrado que muchas personas que tienen urticaria crónica tienen la presencia de esta bacteria en el estómago. Y cuando se erradica esta bacteria, la urticaria desaparece en un porcentaje importante de pacientes. La tercera causa sería la tiroiditis autoinmune. La urticaria puede ser el primer signo de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto. Aunque tu tiroides funcione bien, podrías tener un elevado número de anticuerpos que están ocasionando la urticaria. La cuarta causa serían los alimentos ricos en histamina. No todos los alimentos causan alergia, pero pueden contener o liberar histamina. Mariscos, embutidos, vino tinto, fresas, queso curado, chocolate. También se podría incluir algunos aditivos y colorantes. Reducirlos no cura, pero puede servir para controlar los brotes. La quinta causa serían aquellos fármacos que empeoran la urticaria. La ingesta de AINES como el ibuprofeno o el diclofenaco, la ingesta de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el enalapril por ejemplo, la ingesta de antibióticos como las penicilinas. Si estás ingiriendo uno de estos medicamentos, consulta con tu médico tratante si podrían ser los ocasionantes de tu urticaria crónica. El diagnóstico se hace tomando en cuenta lo siguiente: una historia clínica completa, estudios para descartar infecciones, enfermedades autoinmunes o disfunción tiroidea. Es muy importante evaluar la calidad de vida y la frecuencia de los brotes. No todos necesitan prueba de alergia. De hecho, en la urticaria crónica solo un porcentaje pequeño tiene causa alérgica verdadera. A continuación hablaré de lo que muchos están esperando, acerca del tratamiento.
Primero tendríamos el uso de antihistamínicos a dosis correctas. No bastaría con el uso de loratadina 10 miligramos por día. Muchos pacientes necesitan hasta 4 veces esa dosis para poder controlar la urticaria crónica, siempre con supervisión médica. Lo siguiente sería evitar los factores desencadenantes. El estrés, el alcohol, los AINES, la exposición al calor o la presión sobre la piel. Si lo utilizado anteriormente no causa buenos resultados, se tendría que usar el omalizumab, el cual se utiliza cuando la urticaria crónica no responde a los tratamientos anteriormente mencionados. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal muy eficaz. Adicionalmente, será muy importante los cambios en el estilo de vida. Dormir bien, usar técnicas de relajación, dietas con bajo contenido de histamina, control emocional. En niños y adolescentes también se van a aplicar estas medidas, pero siempre adaptadas para su edad. A continuación te hablaré de algunos mitos más frecuentes. Primer mito: tengo alergia a todo. No necesariamente. La mayoría de casos no son alérgicos. Segundo mito: voy a tener urticaria crónica toda la vida. Falso, el 50% de los pacientes se recuperan en menos de un año. Tercer mito: los corticoides son la solución. No deben utilizarse crónicamente, solo en crisis graves. Cuarto mito: no puedo realizar ejercicio. Sí puedes, pero evita el calor extremo si eso dispara los síntomas. Te voy a dar unos consejos prácticos, espero que los tomes en cuenta. Ducha con agua tibia, no caliente. Aplica compresas frías en las áreas afectadas de tu piel. Ten un diario de síntomas, detecta patrones y desencadenantes. Si estás bajo tratamiento, dale tiempo. No cambies cada semana si no ves mejoría inmediata. Si este video te ayudó a entender mejor tu enfermedad, suscríbete a este canal. Dale like y compártelo con aquellas personas que también sufren de ronchas y picazón sin una explicación clara de sus causas. Si deseas una consulta personalizada, te puedes contactar conmigo a través del WhatsApp. Gracias por ver el video y espero que te haya servido de mucho. Doctor Apari, difundiendo educación en salud a todo el mundo. Hasta pronto.